Buenas noches, martes Desde el 22 de CNCDS agosto. de un día para toda. Y es el octavo mes, caray. Nos queda un fin de semana más, bueno, 2 fines de semana más de agosto y se acabó. Septiembre, muertos y ya acabamos el año. Sí, y Santa Claus. Pues sí. Sí, qué cosa, caray. El otro día, compañero de mujer al supermercado, ¿saben qué están vendiendo? En agosto, pan de muerto. Pan de Ya empezaron los muerto. super llovió. Sí. ¿Y no dudes que en 2 o 3 semanas ya tengamos algo de Navidad? Navidad Sí, ya caray. en Sam's. En Sam's ya hay Navidad. ¿Ya hay Navidad en San? Ya. Bueno, pues buenas noches, Lili. Hola, buenas noches, Ricardo. Carmen, Hola, Laurita, hola. buenas noches. Oigan, les voy a hacer una pregunta, a ver, para medir un poco este sentimiento. ¿Cuál es su opinión de lo que pasó en Madrid? Perdón, no fue en No, Madrid, en Barcelona. Barcelona. En En Barcelona. Bueno, pues, en primer lugar fue un desastre, es una guerra sin fusil, por decirlo así, que pagan justos por pecadores, que ya los ISIS ya no tienen ningún límite para poder tener venganza, no sé de qué, porque es lo que quieren, ¿no? Están dando venganza de qué los provocó, cómo. Tampoco sabemos realmente qué es lo que los provocó. Eventualmente están adoctrinados, eventualmente hay una polarización, yo les comentaba, el exceso de tolerancia, después la intromisión en todo ese rollo. Los americanos, los ingleses, en el ánimo de tener control del Medio Oriente, han hecho lo que se les ha dado la gana, ¿no? Y bueno, se están desquitando porque son los de la NATO, del Tratado del Atlántico Norte, están las tropas Porque hay españolas, intereses como el francesas. petróleo y demás Ese es el principal problema, ¿no? el control de Pero entonces, ¿qué? Nos vamos a acabar la naturaleza y entonces ya seguimos también con la humanidad. Porque al final de cuentas es eso. Sí, esa es una de las partes. Mira, yo les estoy diciendo que eso es la pregunta a todos, pero ¿te entristeció ver eso? Por supuesto. Es que de verdad Claro. no puedes creer que hayamos llegado a tal degradación como humanidad, Así es. ¿no? O sea, que hay te una. valga gorro irte contra Exacto. niños, contra señoras, contra Exacto. turistas, contra quien sea, Así es. porque a final de cuentas es una guerra perdida, ¿no? O sea, Oye, con eso no logras nada. No. Es un cuate que tenía 22 años, ¿no? Sí, Estaba marroquí. escondido ahí, marroquí, o sea. Sí, España tiene ese problema porque Marruecos está pegado, todo lo que es el Sahara español. Sí, claro. Tiene mucho Y marroquí. todavía en esa actitud, no sé si medio colonialista o medio imperialista, no te puedo decir por qué, se quedaron con 2 provincias en África del Norte, Melilla y Ceuta. Entonces, por Melilla entra los Todo el pelotas, mundo. ¿no? Claro. Entonces, pero bueno, el problema es que si nos sentimos ofendidos, yo diría. Entras con una camioneta atropellas, como pasó en Londres, en el puente de Londres, como pasó en Marsella, como pasó en Alemania, a veces fue en Alemania, después el otro grupo en Estocolmo, ¿no? En Niza o Marsella, en Francia, ¿no? Entonces, ves todo eso y te da coraje, te sientes triste. No sé quién de ustedes mandó, no me acuerdo quién mandó el WhatsApp, una solución para estos cuates, que lo querían hacer los españoles. ¿Quién me la envió? ¿Tú me la enviaste? Creo que sí. En donde dice que primero a la familia de este cuate le deben quitar todo lo que tenga, todas las posesiones, todo ese rollo del terrorista, no del yihadista. Ujú. Segundo, que al cuate ya muerto, lo meta en una bolsa de puerco. Me imagino que debe ser alguna ofensa la carne de puerco. La carne de puerco, sí, Ujú. claro. Y después que lo entierren en un lugar que la familia ni nadie sepa, para que no puedan estar en ese cielo con las 17 vírgenes. No sé qué. Ustedes, ¿no lo vieron ninguno de ustedes? Yo cuando no lo vi, leí dije, yo no. bueno, yo les hago todo este rollo porque nos llama la atención cómo o nos ha ofendido y nos sentimos tristes de ver lo que pasó en Madrid ahora, en Barcelona y en el pueblo este chiquito pegado a Barcelona. Pero, ¿sabes qué? Yo acabo de ver una película y está muy, se las recomiendo, se llama Alcanzando el Cielo, de cómo por las redes sociales
les lavan el cerebro a las mujeres y las mujeres se enamoran, jovencitas, obvio, se enamoran de estas personas, de los ISIS, y les empiezan a lavar el cerebro por medio de las redes, ni siquiera los llegan a conocer. Y igual a los hombres. Ni siquiera los llegan a conocer hasta que llega un momento en que estas niñas, señoritas, se van de su casa. Y niñas bien, de escuelas bien, que todo el tiempo están conectadas a la computadora y se salen de su casa. Y entonces llega un momento del enfrentamiento con la mamá y estas personas les dicen que es mejor que antes que la mamá está Dios y están los ISIS. Y las hacen vestirse como ellos quieren. Claro. Y las chavas se van de su casa, les pagan los boletos y nunca las vuelve a ver las mamás, tanto hombres como mujeres. Entonces, yo no entendía el porqué de personas normales se convierten a esto. Mira, yo no sé qué tan fácil o tan difícil sea manejarse el cerebro a una persona, pero eventualmente, yo me puedo imaginar que son alejadas o que se sienten, no quiero decir que estén, pero que se sientan alejadas, renegadas, abandonadas o no fumadas, no sé cómo ponerlo, pues, Sí. no integradas de alguna forma, y entonces les ofrecen esa forma de integración lo que platicamos el otro día, el sentido de permanencia. Pues pertenezco a ese movimiento que está, que Dios es primero, donde Dios es todo ese rollo, y bueno, caen. Yo le traigo la pregunta, esta colación, porque en verdad sí ha sido muy triste ver esto, pero nos estamos acostumbrando a olvidar México. Yo la vez pasada se los decía, estamos preocupados por tanto Telecaro, ¿cómo se llama nafta famoso? Pues, cada vez encontramos más muertos. Así es. Y entonces, ¿cuál debe ser la actitud de nosotros como mexicanos? Y los españoles en las redes sociales ya están métanos una bolsa de puerco, que no sepan dónde la familia, dejen en la calle, que se regresen que le quites el pasaporte si los educan comunitario. para eso, o sea, nacen para eso, los educan para eso. Así es. Sí. Yo no estoy minimizando el problema, yo lo que estoy diciendo es que vemos la parte de lo que pasó en Barcelona y lo que ha pasado en Europa, y México no está mejor, ¿no? Estamos de la patada. Peor. Bueno, y la actitud de nosotros, aquí agarraron en 4 días, mataron a todos, claro. Y tú ves cómo la autoridad pescó a estos sinvergüenzas, esos desgraciados, y se le escapa un preso el domingo. Sí. Sí, no saben ni dónde está. ¿Cómo es posible, no? Yo lo que quiero llegar es, aquí bajando del segundo piso hay un gordito, me parece que es el del PAN, que dice, acostumbrarnos a la seguridad es la peor costumbre. Tiene razón, el cuate está buscando alguna candidatura para ser diputado local o delegado, lo que sea, ¿no? Pero sí nos hemos acostumbrado a ver eso y a no reclamar. Si nosotros debemos empezar a reclamar como sociedad organizada. Párale con la campaña de Peña Nieto, que iba a bajar los muertos. El año de más muertos es el 17. Así es. Claro, por supuesto. Entonces, ¿cómo nos podemos tanto criticar a una Calderón y a Fox? Están exactamente, o peor. Así es. Entonces, me parece que ahora que viene todo este rollo que nos van a meter las campañas, y vamos a sufrir 5 meses o 4 meses. Y lo que van a gastar los partidos en Y eso el dinero, es una millonada. Pues ya empezaron. Ya. Sí. Empezaron a mandar cartas a Sí. adultos mayores, personalizada la carta, diciendo que este programa que ha dado tantos beneficios y no sé qué, no sé qué, como recordándote. no, a mí me Y personalizado tu cartita. sí, el domingo a las 6:30 de la mañana, Ricardo Monreal, ¿qué es esto, carajo? Y es grabador, le colgaba y volvía a sonar el teléfono. 6:30 en domingo,
te dan ganas de decirle hijo de toda tu tiznada. Primero, no soy partidario tuyo, y segundo, cuando menos el domingo dame chance de Claro, si ya te pero levantas la privacidad, ¿qué? todos los días antes de las 6 de la mañana para poder llegar a tiempo a tu trabajo, y este imbécil el domingo te está Ay, sí, levantando. no. Bueno. No, bueno, a lo que voy es que sí hay algo que debemos de promover nosotros como sociedad organizada en contra de tanta impunidad y tanta corrupción. La cara de Peña Nieto es un verdadero sinvergüenza. Mira, hoy en la mañana estaba viendo las noticias. Hoy en la mañana, sí, hoy en la mañana. En el 13 se aventaron un rollo por el primer día de clases y que no ha habido unos muy chiquitos ahí en San Luis Potosí, no sabían ni qué le estaba hablando el otro. Pues claro. Y el otro que cabeceaban muy chiquitos y que la integración y que la nada. ¿Qué les interesa a un muchachito de 7 años escuchar al presidente con tanta estupidez? No, para nada. No, para. Esos discursos de veras en las escuelas, dices, ¿qué escuchan los niños? Todo- Si los adultos todo- se duermen. todo este discurso Pero el político en las lenguaje, escuelas, el ¿qué les lenguaje, pasa? Yo, El niño no quieres jugar, el niño no quieres que le Ay, regales claro, cosas. sí, son niños. Claro, son niños. Mira, que sí es verdad que son más críticos que de lo que éramos en nuestras claro. generaciones. Claro, Leer. cada vez están más. Son mucho más críticos, sí. Yo veo a mis nietos, digo, ay, ¿no? Y te hablan de Kennedy, y te hablan de la corrupción y la impunidad y los montes. Un niño de ¿Y hacen que todavía trabajos no, sobre de eso? sí, un niño que no va, Investigaciones, trabajos. sí, un niño que no va a cumplir todavía 10 años, ya te habla de desarrollos y de la impunidad y los rateros y los Así es. Entonces, primero, yo no sé qué tan bueno sea que un niño o la niñez en general esté pensando en el muerto de Kennedy, en lo corrupto del güey de toda la sátrapa de políticos que tenemos. Un presidente que tiene una cara de cínico que dices, no es creíble. Y cuando ves hoy que estaba viendo a este Núñez parado junto a Peña Nieto, los empecé a ver parecidos. ¿A quién? A Núñez y a Peña Nieto. Peña Nieto. Dije, híjole, ojalá no vaya a ser ¿no? Que termine siendo igual que este. Realmente me parece que el candidato, el preferido de Peña Nieto es este. ¿Nuño? Sí, yo ¿Quién sabe? de él, no quiero decir que del PRI, claro que mentalmente van a hacer lo que se les da la gana. Leer. Leer. Mira, te voy a decir, es como el post. Yo no quiero disculparlo, pero es como el post. Pues no debe ser post después, ¿no? Y todos decimos post. No hay quien no inventamos el post. Pero no lo estoy defendiendo, pero es una forma, un modismo que hay. Me parece que está bien que haya una corrección, quiere decir que cuando menos la niña sí está leyendo, Sí. ¿no? Aprendió Pero, bien la lección. Y además se pudo defender, cosa que Así es. lo que tú estás diciendo, o sea, no somos capaces de hablar, no somos capaces de decir basta, no somos capaces de decir así no Oye, es. claro, la inocencia corrigió a un político. Claro. Así es. ¿No? Bueno, yo le decía, yo que saqué a la colación lo de Barcelona, porque no nos podemos acostumbrar a tantos muertos. Los sentimientos están por los suelos, ya. Sí, los valores cada vez se están perdiendo. Mira, si algo podíamos presumir era que los valores de los mexicanos están muy por arriba del resto de las sociedades que hemos visto. Ya estamos peor. No, ya no. No, ya no. Y mira, nos marean tanto con la televisión y las noticias. México es los que más se bañan, pues sí se bañarán, pero en la que es unos puercos, porque nomás ves la ciudad, es impresionante. Sales a las carreteras y dices, qué cosa, todas las carreteras llenas de basura, los ríos, todos contaminados. ¿Vieron ese anuncio de ese documental de China que salía esta espuma en la calle de los ríos? Ah, sí. Sí, impresionante. Bueno, yo los invito a que se pongan, fíjense en las carreteras. Ya, la autopista, como es de paga, es más difícil que boten la basura. Pero sale una carretera federal. Todas las carreteras están sucias. Simplemente el río que está ahí en Coyoacán, en la Avenida Universidad. Sí. Cuando te toca el alto y te asomas, dices, hijo.
Y ese río era uno de los ríos más bonitos porque venía bajando era de la cuenca del Ajusco. Fíjate. Y entonces bajaba. Tenía todo agua ese río, limpia. Traía agua Muy bueno. limpia. Y eran arroyos que se hacían de los dinamos y todo, que eventualmente abastecían de agua a la Ciudad de México, Fíjate. al lago de Texcoco, hasta que... Y lo que queda de pedacito es un basurero. ¿No te ha tocado el sumidero? Sí, también. Horror. ¿De cuál? Lleno de botellas de cloro y de... Sumidero. El cañón del sumidero. ¿Cañón del sumidero? Mira, yo he estado, sí, pero vuelvo a lo mismo. Si se bañan, pues somos puercos, porque todo lo tiran al río. Y en verdad, de Y- no ver un pedazo donde se ve agua de la cantidad de botellas que ves. Sí, que eso es muy triste, pero también tiene mucha basura natural. Porque cuando desfogan la primera presa, la presa más alta, viene con toda la palotada. Ujú. Y no lo estoy disculpando, que quede claro. A mí también me dio con coraje, porque además, de entre todos, nomás veías entre la basura y las bolsas de plástico, veías los ojitos y la nariz del Sí, cocodrilo. Los cocodrilos. Y sí. dices, ¿qué es esto? ¿No? Bueno, todo este rollo, algo tenemos que hacer. Yo no quiero involucrar al colegio en una campaña de alto a la impunidad, pero algo nos tenemos que sumar como personas, ¿sí? Como Así es. individuos, algún movimiento, decir, ya párale, mano. Ya los políticos, no, que te prometo, no, papacito, no, que te lo voy a firmar con notario, no, cara. Es esto, y si no vas a cumplir, te vamos a destituir, y vamos a pedirte tu juicio de desafuero y como están haciendo con el de Lago, por sinvergüenza, ¿no? Yo les digo, a mí me parece que hace más daño. Entonces habla de políticos corruptos que los narcos. Y no estoy a favor de los narcos, que les quede Así claro. es. Oye, pero ya dijo hoy en la mañana López Obrador que si esta vez no gana, ahora sí se retira. No, no, es lo mismo. No puede. Ahora sí me retiro si esta vez Yo no que gana. ya me estaba gustando de llegar a Villahermosa, ahora ¿qué voy a hacer con este idiota en Villahermosa? Qué horror, y con todas las sátrapas que te... Bueno, vamos, dentro de todo este rollo, la muerte de Jerry Lewis, a mí como cómico no se me hacía tan bueno. A mí En su tiempo fue muy sí, bueno. el humorismo... Esa película del maestro es Sí, Muy espectacular. inocente, muy El inocente. El profesor Boligoma y el profesor Chingado. había algunas y eso, películas que eran... buenísimas. Sí, a mí el humorismo gringo no, es que me... Sí, lo que pasa es que es humor gringo, sin embargo, es humor sano. Sí. Pero en su tiempo fue muy bueno. Sí, Yo me sí. acuerdo que lo fuimos a ver y bueno. No, sí te era hacía reír el sí, tío, sí. Porque sé las caras de idiota que hacía, ¿no? Pero es muy Que a inocente. diferencia, ¿qué cómico mexicano hacía lo de Jerry Lewis? No había Un Eugenio Derbez. No, pero no lo hacía de idiota. Sí, como no en la familia Peluche. Ah, bueno, Sí, pero, bueno, pero no, bueno. no. Las caras de este cuate son Sí, las- No, sí, simpaticísimas, esas son caras que- son geniales. Y a mí me parece que sí, este cuate Te debería de diría ponerlo. Napo que Tintán. No, Tintán. Tintán era otro Era tipo otro de tipo, cómic. claro. A mí me parece que era más artista, porque era más, Más complejo. le daba más por la música, le daba, siendo un cómico, diferente que Jerry era Lewis. otro tipo. Es querer comparar, por ejemplo, a con Cantinflas. Está No. muy lejos de poder ser Cantinflas. Sí, no. Y tú lo ves ahorita en este corte que hizo Napo, bailando. Pues sí tiene su gracia, que le hace de idiota, pero el baile que hacía Cantinflas, No, bueno. ¿no? Es otra cosa. Y bueno, el Sangre y Arena, nunca vi esa película de Sangre y Arena. Sí, claro. Qué buena Es muy película. buena. Yo no Muy creo que haya buena. una película de Jerry Lewis que se pueda comparar con la de Cantinflas. Y es que es diferente tipo, ¿no? Sí. Aunque sean cómicos, son Sí. diferentes. Mira, ¿sabes quién es? ¿Qué es el humorismo de estos? El dios de Mr. Bean. Ujú. Ay, no, bueno, no se me quede tan gordo. Sí, no, Mr. bueno. Bean. Mr. Mr. Bean también Bean. hace Ah, caras. claro. El inglés. Sí, pero sí, un humor muy inglés. Ujú, muy Y- inglés. Muy inglés. Pero también es las caras de idiota que hacía este maestro. Sí, y hace idioteces. Así Sí, idioteces. sí. Que Que hacen no lo idioteces. puedes creer. Sí, no lo ahí puedes mira, creer, hacen definitivamente. idioteces. Hacen idioteces. Y yo, por mucho, ni Cantinflas ni Tintán hacían idioteces. No. Sí,
Mira, ¿sabes quién era uno de los cómicos que a mí me caía bien? Es Mauricio Garcés. No, bueno, eso tenía clase. Sí, tenía su savoir faire. Joaquín Bardabé. Pero era ya chistosísimo, sí, diferente. En su estilo. Bueno, la realidad es que sí fue una pérdida para el humorismo y lo que tú dices, el humorismo blanco que están diciendo. Me parece que sí se perdió. Ya estaba grande, ¿no? 91 años. 91 años. Sí, ya estaba muy ruquito, ¿no? Ay, pero por ejemplo tenemos a Polo Polo. Pero pero son chistes, no son cosas. Mira, yo te digo, tú ves a Polo Polo y alguna vez escuchaste esa gila. El Sí. Sí, el español que se ponga. Sí. Sí, y Tres Patines. También es otra cosa, sí. Sí. Y sin No decir eran- groserías eran no eran vulgares, simpaticísimos. a lo No que tienes que decir ¿Y este? groserías. Ese fue de vulgar. groserías. Totalmente. Sí, el son otro vulgares. que se despeina, ¿cómo se llama también? El Jojo Jorge. Jojo Jorge. Y Falcón. también otro pelado. Es muy grosero. Entonces tú ya el Polo. polo. Eso, ese son cuentachistes groseros. Grosero. Sí, no son artistas ni nada por el estilo. Albureros. Albureros, cuentachistes, No tienen groseros. con qué, no tienen con qué. Ahora, yo te digo, no son mexicanos ninguno de los dos. Lo de Gila, la del que le está hablando en el frente de guerra, y no te oigo, y que se ponga, y que las bombas, mándame una de ese tamaño. La verdad es que era muy simpático, era tan blanco. ¿no? Era simpático. Lo de Tres Patines, a mí Tres Patines, yo me acuerdo. Era buenísimo Tres Patines. Llegaba a comer con mi abuelo Miguel, y era silencio absoluto, porque él tenía que oír a Tres Patines. Entonces tenía un radio chiquito dentro de él, y entonces lo ponía junto y se reía mi abuelo Miguel de todas las estupideces que decía Tres Patines. No hay qué cómico cuentachistes más sano que Tres Patines. El idiota de Derbez me parece de la tremenda corte. Es extraordinario lo de ¿se acuerdan de los personajes? A lo mejor no lo escucharon mucho, pero Nananina. Y de quién era el otro, el juez, que no sé cómo se llama, el juez Nananina. Y había el otro que era siempre lo agarraba de bajada, el que siempre embarcaba, caray. Era muy bueno. De todo este rollo que empezamos platicando, de que no hay que dejar en el tintero, debemos sentirnos ofendidos, preocupados por las muertes en México. Así es. Sí estamos muy sentidos por lo que pasó en Barcelona y por lo que pasó en otros lados. A ver, muchos de Tres Patines eran muy simpáticos, Rudecindo era simpático. Siempre Tres Patines le hacía algo a este hombre. Sí, el pobrecito era más o menos era como Trump y México, ¿no? No, bueno. Trump Tres Patines y agarra de marranito a México. Oigan, y por cierto, leyeron que va a la frontera a ver lo de su muro. A ver cómo va. No tiene nada que hacer este tío. ¿Vieron cuánto cuesta cada fin de semana en seguridad? $4 millones. Qué barbaridad. Porque como se va a sus ranchos, su casa, todo ese rollo, entonces los fines de semana tiene su casa, su club de oro, $4 millones. Lo que pasa es que antes le costaba a él y ahora le cuesta al gobierno, porque hacía lo mismo, ¿no? No, porque no tenía la seguridad No. de como presidente. Pero tiene que mover al Estado Mayor, a todo Así el es. servicio secreto, y $4 millones cada semana. ¿Y no No, lo sí. vieron sin sus lentes viendo el eclipse? Mande. Sí. Sí, yo no lo vi. Sí, ¿qué? ¿Lentes? Sí, sin Sí, lentes. sí. Ve después- allá, ya después se los puso. Bueno, hasta en eso es ignorante. Claro que es todo un personaje. Ay, no, bueno. ¿Eh? Como Tres Patines, oye. No, Tres Patines cuando me dices simpático, el otro es un hígado. ¿Cómo para la trompa? Dale un soplamocos a ver si se. Mira. Viendo. Viendo el eclipse. Sin nada, Sí, no, sí, bueno. si el calentamiento global no existe y la contaminación no existe. Bueno, antes decía que la guerra de Afganistán era un desperdicio de dinero y ya va a mandar tropas a Afganistán. O sea, El triple. ¿no? No dicen cuántos, porque tampoco es que tiene tantos soldados ahorita. Estados Unidos debe tener menos No, de pero ya 2,000. los va a reforzar. Pero me parece que va hasta 8,000 efectivos. Jovencitos. Sí, no, está cañón. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que sostiene a este imbécil? El ejército. De entrada, y a la industria militar. De entrada no fue a venderles a los árabes más armas, pero además tiene que ser imbécil.
Porque Pero si ¿cómo le vas a también- dar armas al güey que te está matando? Pero también tiene a Norcorea en contra, ¿no? ¿Cómo? A Norcorea también Sí. tiene en Corea. contra, entonces, o sea, No, y a Venezuela. A dijo, Venezuela no, estoy también. pensando en una intervención. y está quiere poner el puente. El puente es lo de menos, después de todas las broncas que tiene, óyeme, qué bárbaro. ¿Y si se dará cuenta? No. No. Yo creo que no se da cuenta de lo que está diciendo y haciendo. Viven en la Megalómano. nube. No, porque es esa gente que siente que lo que hace está bien hecho. Y que le han Y está resultado seguro las de cosas. eso. Le han Está resultado seguro las de cosas eso. aún Está cuando. Pues como que se le están volteando, ya no están tan seguros, ¿eh? Cada vez Sí, tiene no, menos pero aliados. Él Ah, él siente sí. que está haciendo Lo lo que- que, tiene Lo que que hacer. tiene que hacer. Bueno, hablando de lo que tenemos que hacer, ¿qué les parece si vamos Otra por la música. primera? Esta, Lili, cuando estaba buscando, dije, sí, estoy seguro que Lili me va a decir que cómo. Pero fue una canción que también la interpretaba en español, La Distancia. Ah, es hermoso. Na, 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 na. Entonces cuando le dije me va a criticar Lili, Pero ¿por Napo qué? ya me dijo que qué me pasó este martes de café. Pero escuchen esta canción, fue un ícono. Ujú. Y la verdad, También. a mí no crean que soy muy afecto a esta música, pero realmente fue una de las grandes. Estuvo en el Billboard del 59. Ujú. Y oigan a Domenico Modugno, Modugno. perdón, Modugno. 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 Regresamos a Martes de Café, estamos transmitiendo los fines centrales del Colegio Nacional Nacional de Baile. Regresamos. Bueno, dentro de la selección musical, a mí en lo particular me gustó mucho esta de Domenico Modugno. Era la clásica canción que los chavos más grandes que nosotros le ponían en el coche. ¿Se acuerdan de aquellas cintas de las 8 tracks? Sí, claro. Que era una cajota de este tamaño. Y yo me acuerdo que se la ponían. Y yo la escuché la primera vez en el carro de Juan, mi cuñado, cuando iba con Tu mi madre. hermana. Ninguno de los dos hablaba italiano, estoy seguro que no sabían lo que decían. Pero estaban Pero cantando. la canción era muy bonita. Es que era el artista de moda, ¿no? Sí, tuvo varias Muy románticos. canciones a mí me parece que sí fue un artista muy reconocido. Ujú. Y resultó que andaba en la política, el maestro era del Partido Radical. Dirigente del Pero nunca partido. tuvo nada, ¿no? Sí. Fue diputado, no sé si había progresado. Ahora, en esa época la realidad es que había mucha turbulencia en Italia, fue cuando mataron a aquel presidente, al primer ministro, que lo secuestraron, hicieron una película muy interesante, Sobre eso. muy bien llevada, no me acuerdo cómo se llama, de este rollo, y sobre todo lo de la mafia de los sicilianos, que parece que fue el que se lo reventó, ¿no? Bueno, dentro de todo este rollo, dice que el IMSS tiene la calificación de 9.1, 91.7. De transparencia. Yo no sé a quién entrevistaron, esos 800 fulados que entrevistaron, que se vayan al campo, porque a lo mejor aquí los centros de salud, puede ser que sean los grandes hospitales a la mejor función del seguro social, que se vayan al campo. No funciona, en verdad, no funciona el seguro social. Yo les digo, yo pago el seguro social por mis empleados. Es impresionante porque la mayoría de las veces no los atienden y con un poquito de humanidad de repente tengo que estarle pagando hasta las medicinas fuera de este rollo, Sí, porque no Sí, hay no hay. medicinas. ya No. es lo que sacaron los de Televisa. Ahí está. ¿Lo de Chiapas? Sí. No, está terrible. Ya está terrible. Pero ahí como que los descubrieron y no se habían dado cuenta de lo que estaba pasando. El secretario de Salud no tenía idea. Porque había unas avionetas que llevaban medicamentos, que llevaban enfermos, que llevaban los doctores, todo. Porque no es dificilísimo entrar a la selva lacandona. Y entonces dijeron que no era necesario. Que ellos se iban a encargar de llevar todas las medicinas por tierra. Wow. Entonces le dijeron los indígenas, pues a ver cómo pasan. A ver, Porque no pueden pasar. pues si no, que ni En la caminen. semana pasada, esta semana dijeron, no, ya se restablecieron los vuelos y las avionetas y ya va. Oye, Claro. Mira, perdón, yo estuve en Ocosingo, en Chiapas, bueno, en un pueblito que se llama Villa Altamirano. Era prácticamente una hora de terracería.
desde la carretera asfaltada al puesto de Villa El Terminal, era una hora de carretera. Había pista de aterrizaje. Había una casa tipo tejana, como si estuvieras viendo una casa en un rancho de Texas, con la que salían de estas de Falcon Crest y este tipo de cosas que dices, caray, esta casa con unas antenotas, todo el rollo, a la ventana, que realmente era el control de la droga. Había una pista de aterrizaje. Bueno, nosotros nos quedamos ahí en un hospital de las Madres Vicentinas, ¿cómo se llamaba? San Carlos se llamaba el hospital, y fuimos con Juan Carlos López Noriega y operamos ahí, bueno, operó Juan Carlos, haber sido como 5 o 6 veces, 4 veces que operamos con Juan Carlos. Yo estuve con los alumnos de la ULA en 3 ocasiones y con Juan Carlos 3 o 4 por mi cuenta, ¿no? Con él. Era un pabellón de tuberculosos, hablando de la tos que traigo, que me la pegaste. ¿Te traen? Ay, no, Desde el martes pasado ando con un pabellón de tuberculosos, y llevamos unas niñas judías con nosotros, que tornamos en casas de campaña, y había un solo baño y hacía un frío de sortisnada, y las niñas estas entraban primero las mujeres, que se vayan las mujeres, después los hombres, y una de esas que me encuentro en mi toalla, la agarraron de tapete y las hijas del... Ay, no, hombre. Nos habíamos hecho de jefe de coordinador de la brigada, y se hizo amiga de la madre. Le pusimos Son Mecano, porque Patote decía, qué pesado, como la de... Ay, qué pesado, qué pesado. Y entonces Oscar Rita le puso Sor Mecano, y entonces ella con las indígenas ahí nos lavaron las toallas. Pero peor que la misma judía fue, se metió a la cocina, agarró los platos de los tuberculosos y el jamón serrano que habíamos comprado en San Cristóbal de las Casas lo puso en el plato de los tuberculosos. Todos los tuberculosos comían jamón serrano a costillas en la brigada. Ay, porque qué qué bueno, buenas ¿qué te carnes frías parece? ahí en San Cristóbal. Ya de todo, ya cuando lo platicas en momentos, ya era la comida, porque tú tenías, porque hicimos menús y tal. La verdad es que estábamos muy organizados, porque una brigada no de salir a Chalco, No, a Nezahualcóyotl, no. ¿verdad? De llevar las cosas porque no había nada allá. 16 horas de carretera. Sí, Pero claro, qué ¿no? buenas las carnes frías de San Cristóbal. Sí, bueno, y el Butifarra y todo eso, qué cállate. Pero ahí fuimos, fue de las cosas más curiosas que nos pasó en este viaje de Villa Altamirano. Y la verdad es que sí están alejados, no hay. Mira, había el proyecto, yo tengo unos mapas ahí, inclusive escribí un artículo para la revista de la PAUNAM sobre los pantanos de Centro y cómo fueron saliendo los pantanos de Centro. Pero había en la época de maestros de Porfirio Díaz, que fue el único que hizo trenes, los demás se dedicaron a acabar lo que habían hecho, que iba a llegar al pueblo donde es mi mamá, Frontera, y yo no sé qué iba a hacer a Frontera, y no había absoluto, pero eventualmente Pues por no hay ahí. nada. Nada. No, si me parece ese pueblo que se negó a morir. Y cruzabas el río Grijalva y entonces iba a dar el servicio también a Ciudad del Carmen y ver toda la costa hasta Mérida. El tren ahora pasa por la Sierra de Chiapas, por Peñuelas, me parece, Peñitas, y sale a Pichucalco, y de Pichucalco va a Palenque, y de Palenque entra por Escárcega hacia Mérida. Bueno, el tren de Frontera iba a cruzar hacia Chiapas para llegar a, ¿cómo se llama la frontera que le da? Tapachula. Entonces iba a cruzar toda la sierra. Y entonces un buen día dije, no, si allí hay pueblo indígena, ¿qué le vas a meter el tren allá? Y entonces ese tren se iba a unir la costa del Pacífico, del Golfo de Centro, eventualmente Coatzacoalcos y la zona de Tabasco, los pantanos, con la costa sur de México y la del Pacífico, y el mismo tren que venía de México, Oaxaca, y que lo iban a llevar hasta allá, la bestia esta famosa. Ajá. ¿No? Bueno, iban a subir el tren, no lo pudieron pasar.
Imagínate lo que hubiera sido tener un tren en Iztapalapa, Uy, sí. como el de la Barranca del Cobo. Claro. Y a mí me Precioso. tocó ver allí en Ocosingo, como se da en muchos lugares. Yo la única vez que lo había visto era en San Juan Capistrano, en California, y lo vi allá en Ocosingo, que es negriada de las golondrinas. Impresionante, impresionante. Yo nunca había visto esto, hasta dije, ah, caray. Después lo volvimos a ver ahora en Querétaro. en Querétaro, sí, la Está bonito, carretera se ¿eh? ve mucho. No, que estábamos en el hotel Sí. y estábamos desayunando y Querétaro salía se ve mucho. la cantidad de golondrinas. Ujú. Claro que tienen unos sembrados extraordinarios me imagino que debe ser trigo y cebada y cosas por el estilo ahí en Querétaro, esa zona. Pero qué cosa, bueno, lo que vimos allá que diera de llamar la atención, créanme que no se compara con lo que en Ocosingo. Y que da de llamar la atención. Un lugar bonito. El pueblito este tenía un río que nos fuimos a bañar ahí. Que regresamos como pasitas, todos arrugados del frío que hacía. No, fíjate. Que está muy arriba, sí, ¿verdad? Sí, es en los sierra. Altos de Chiapas. Claro. Es la parte. Yo creo que es porque me parece que la parte más alta de la Sierra de Chiapas es San Cristóbal de las Casas. Y de ahí bajas rumbo a Guatemala, Ujú. vas a las lagunas de Montebello. Montebello. Del otro lado bajas hacia Palenque. ¿Sí? Y entonces entre Palenque y San Cristóbal está Ocosingo. Si vas bajando es mucho más alto que Palenque, mucho más alto. La vegetación es diferente porque acá es coníferas, puro bosque de pino, extraordinaria. Hay una zona arqueológica que una vez con Juan Carlos nos quisimos meter y no me dieron chance. Entonces, la siguiente vez que iba por Juan Carlos a Villahermosa, que bajaba desde allá para ir a Villahermosa por él. Era más fácil ir a Villahermosa que regresar a San Cristóbal de las Casas porque el aeropuerto era a Tuxtla Gutiérrez. Bueno, y entonces me paré ahí en Tonina. Ay, precioso. Es una zona Los extraordinaria. mascarones, ¿no? No, Tonina es otro. No, Tonina es un enclave azteca náhuatl en la Sierra de Chiapas con los mayas. Sí conozco, entonces te confundimos. No, Lo de la de los mascarones. mascarones está en Quintana Roo. Cobá me parece que se llama. No me acuerdo, pero en Chiapas, no, esta todavía ni siquiera. Bueno, yo la conocí cuando apenas empezaban a abrirla. No estaba abierto al público, pues, pero estaba un militar ahí y me metí con el militar. Alfonso y yo ya estuvimos. Perdón. Me metí ahí con y me dijo, sí, pero no puedo recogerme una piedrita. Y entonces, pues, ves, estaban ahí montones de piedras, estaban más o menos empezando a reconstruir. Fue una zona muy bonita. El río era precioso porque tenía unas cascaditas. Entonces te podías sentar y darse cuenta como las películas gringas o europeas que está así. No, el paisaje es extraordinario. Chiapas es un lugar, un estado bellísimo. Muy versátil. Yo no conozco la costa de Chiapas, pero del otro lado, toda la sierra es preciosa. Preciosa. Pero bueno, estamos hablando de los del IMSS y nos vimos por este lado, ¿no? Lo de Godzilla, yo oí en el radio ayer en la mañana que venía en el taxi, que estaban quejándose una mujer de que no puede entrar a su casa por la Godzilla. Es que cada uno que iba a ser nada más un fin de semana y ya se va a prolongar una semana. Sí. Y es el mero centro histórico. Sí, pero además estaban las obras donde estaban recuperando todo El centro de la ciudad, ¿no? Mira, si el día que levanten y tengan esa voluntad política que levanten todo la plancha va a ser lo que van a encontrar abajo. No, pues es que ya están empezando a encontrar. Sí, hombre, O sea, cuando hicieron el metro, ¿tú crees que no encontraron? Ay, claro. hasta oro. No, se lo han de ver tratado, se lo han de ver, ¿no? Claro. Y oiga, la universidad de los 3,000 chavos estos, Eso está cañón. Ay, ¿Cómo se pudieron haber equivocado después de tantos años de hacer el examen y de hacer todo es por cómputo? Mira, o sea, ¿qué pasó? No te sé decir, pero ahora que estamos en la revisión del contrato ahí en la PAUNAM, creo que no lo están el contrato salarial este año.
salió de que los grupos eran de 40, ¿sí? Salones ya hechos para 40, en las prepas, en los SH, y que tienen hasta 80 y 90. Qué barbaridad. Entonces, que no hay seguridad, de una serie de cosas. Y se quejan eventualmente de que no, me pagan por 40, me tienen que pagar por 80. Eventualmente no te pagan por alumno, te pagan por horas, por se esa acabó. clase. Claro. Pero sí se están quejando de que no hay seguridad. Imagínate los riesgos que se corren ahí con tanta gente en un No, salón. lo que comentamos la vez pasada, que nuestra generación, cuando Echeverría se le ocurrió meter a los normalistas, éramos 210 en lista. Fíjate. ¿Y a poco no tienen ahí a protección civil? Porque eso se los clausura. Entonces, Se supone que es 1 metro para el maestro y son 40, así cuadrados, para cada alumno. No, pues imagínate, ¿No es la locura? con 80 Sí. gentes. sí, está Pero además el oxígeno, Ujú. ¿no? Sí. El calor, la incomodidad. Sí, si nosotros a ratitos, que no, cuando entramos aquí, que somos más de los 5 que habitualmente estamos, prendemos el aire Tenemos el aire. acondicionado, abrimos la puerta para que entre aire, 80 hacinados, No. ¿no? Terrible, pero bueno, el error realmente es de quien no aplica el examen, Ujú. que los aplicadores no es la propia universidad, es una empresa, ¿no? Pasa lo mismo que con los del EG, los que es el Ceneval. Creo que tiene su sistema de cómputo la UNAM. Sí, el sistema para calificar, pero Ujú. el Aplicar el organizador y el examen. aplicador es una empresa. ¿Eh? Ahí inclusive salió diciendo pues, que bueno, pues que no, que se Pero ¿cuántas equivocaron. pruebas se hacen? ¿Cómo? ¿Quién va revisando las pruebas para que salga el Pero examen? además no era el problema, no era un examen para calificar sino para ubicarla. Mientras más resultados podías acceder a tus opciones. Ah, claro. Si la media era son 120 preguntas y tenías 120 tienes 120 preguntas y tú respondías 30 y la calificación más alta era 30, ¿sí? No importaba, Ah, ¿sí? Bueno, yo tuve 30, fui el más alto, tengo derecho a la primera opción que escogí. claro. No era de que tienes 8, tienes 7. Sí, no importa. Yo cumplí con lo que son los más altos, entonces yo tengo derecho que me pongas en este lugar donde yo pedí. No era para calificar conocimientos, sino ubicación en términos Pero se supone generales. que este año hubo un alumno que contestó el 100%. Sí, Fue muy nombrado eso. pero no quedó fuera. Los que quedaron Sí, fuera. pero se supone que la escala es el 100%, porque alguien llegó al 100%. Sí, bueno, el cuate sacó 100 y de ahí el que seguía pudo haber tenido 30 y era el segundo. O sea, no es que tuviera 3 y el otro 10, sino que el otro era el segundo lugar y podía escoger, podía escoger a donde quería. la primera opción que le Claro. escogió. Claro, no Entonces era fue- un 10 o 9 un 8. Sí, fue más este rollo de para ubicarlos. Yo sigo pensando que un alumno que... Qué raro que se presente esto, la verdad. sí, te digo, no estoy disculpando a la universidad, tiene su responsabilidad, que a mí me parece que la afrontó con mucha, digo que sí, dignidad, pero rápido, porque además el que se dio cuenta fue la propia universidad. No, porque los alumnos fueron a, ¿cómo se llama? A reclamar. Cuando vieron Por eso los se dieron cuenta. resultados. Sí, pero eventual por cómo se emitieron los resultados. Pero fue la universidad que dijo, sí, Hay no un- está- Eso está hay mal. un error que se cometió por el maestro que se encarga de hacer lo que quiero decir es que con mucha responsabilidad dijo, sí, hay un error y lo tenemos que Lo apuntar. acepto. Entonces ya no podía sacar los que había aceptado. No. Entonces bueno, esta generación va a ser terrible porque a la larga lo que va a pasar es que el año que entra tendrán que ser menos los alumnos para poder equilibrar el plantel. Pues no, porque suben de grado. Por eso va a seguir ocupando los más. Entonces lo que va a tener que suceder es que abrirás menos grupos de primer ingreso
de primer año y abrirás más grupos de segundo año para poder Sí, compensar conforme el vaya subiendo espacio. se tiene que abrir más el espacio. Sí, sí, Pero sí. también va a haber quejas el año que entra porque van a decir, porque aceptaron tantos y ahora no aceptan. Y siempre Pues va a sí, haber quejas. pero, sí, ahora mira, Pero la tienes verdad razón. es que, Pues sí. sí, mira, lo que platicamos la vez pasada, la universidad está bien, es la primera opción. Todos los que Hay somos cantidad. universitarios estamos felices de que en nuestra época nos sentamos en el piso cuando éramos 210. Además, con personas que no estaban preparadas porque ni siquiera tenían vocación para la odontología, pues eran normalistas que los ofrecían. ¿Y dónde? Pues odontología, porque se pensó que los dentistas eran los ricos, ¿no? Y por el mundo iban todos los a estudiar odontología, y la realidad es que al final, ¿cuántos terminamos? De los 200 hemos terminado como 70, 80. Fíjate qué diferencia. Y los que ejercen, menos todavía. Sí. Entonces, fíjate cómo se van dando las cosas. Pero eso, en términos muy prácticos, lo que obliga a la universidad es, no puedes tener, tu capacidad es de 1000 alumnos, no puedes tener 1500. Lo que vas a tener que hacer es que el primer año, en 3 generaciones, las próximas 2 selecciones para preparatoria, va a tener que ser menos para que puedas compensar el cupo Así es. y ya el tercer año que salgan estos, poder empezar a normalizar la inscripción. Pero por vida, mientras, ¿de qué otra forma compensas? Yo creo que fue una solución muy digna. ¿Qué otra cosa? Te avientas al Eso es fuego lo que me encima. refiero. Yo no sé si digna, pero finalmente fue una muy responsable. Pues sí, la Una acción muy responsabilidad. responsable de la universidad. Habla bien de la universidad en ese Claro. sentido. Reconoces que hubo un problema y lo apoyas. Vengan todos para acá, claro. Porque puedo decir, sí, pero tú vas. Como se hacía antiguamente. No, la realidad es que sí han hecho las cosas bastante bien. O la otra, imagínate el alboroto, se recalifica, se reclasifica y los que estaban adentro, pues, posiblemente quedes afuera. Claro, no hubiera sido más relajo. ¿No? Bueno, terrible. Vamos a por la segunda pieza musical, en lo que Laura Yadó se le quita la tos esa de física que tiene. Y la verdad es que es una canción también que te va a gustar. Esta no la conozco. Vas a ver qué ritmo tan cotorro tiene. Ujú. Hay músicos, grupos musicales que fueron así como chispazos, ¿no? Esos de Time Bomb, pues tampoco crees que tuvieron. Esta es la canción, la única canción que le encontré ¿Que que pegó? valiera la pena, porque cuando lo buscas en iTunes, ves la opción y dónde cuántos discos hicieron, cuántos vendieron. Y el único éxito de esto fue este. ¿No? A ver. Los músicos, bueno, es esta de Pretty Girl, es de Time Tones. No crean que tenemos mucha información de este grupo porque no hay casi nada. Pues, bueno, ¿Y dónde la sacaste tú? pues navegando. No, es que mira, buscas el Billboard, Ujú. vas buscando los sabes el Billboard, y en iTunes vas buscando la música que Ah, es este ok. cuadro, ¿no? Ujú. Y entonces, pues esta fue la que salió en ¿qué año? Me parece que fue 59, marzo del 59, si no me equivoco. Bueno, vamos con esta canción de Pretty Girl. Te va a gustar, Lili. A ver qué tal. Regresamos a Martes de Café. Estás escuchando CNCT Radio. Bueno, dentro de todo este rollo, la canción es muy bonita, Lili. Ujú. Digo que es un grupo que no No. me gustó mucho. Y dentro de todo esto, hay unas disculpas porque entre la tísica y el tísico estamos todos y todos en línea. No, bueno, de veras, ¿eh? Por más que queremos evitarlo, No me hagas reír. Sale ponlo peor. un poco así para que no te truene tanto. Ven, estamos platicando de qué rollo, ¿en qué nos quedamos? Ah, de la UNAM. A ver, lo del graffiti, esto del Ah, está padre, ¿no? Oye, sí. niño de primaria. Sí, Y de Morelia. Y del nopal. Y de Nopal. Es que con el nopal se hacen cantidad de cosas. ¿Cómo no? Y hace unos tacos de nopal. Güey. Buenísimos. El Mermelada museo, de nopal. el museo de las intervenciones lo restauraron a base de nopal. Las estatuas que están ahí en las esquinitas Ah, sí. también. No sabía eso, fíjate. Sí, le volvieron, no sé, cal, cemento y nopal. Y fue como
como reconstruyendo algunas estatuas de ahí. Fíjate que Y curioso. mira ahora esto con este chiquito. Sí, ¿qué tal? No, está súper interesante esto, ¿no? Y obtuvo el primer premio a nivel primaria. Oye, primer lugar. este niño no es por ver el primer lugar de primaria, no tiene mayor importancia. Al chiquito tiene que dar un premio nacional. Nacional. Ay, sí, oye. A nivel nacional. De ciencias, de Es cosas alguna así, cosa así. oye. Porque ahora, como todos estos idiotas que no tienen nada que hacer, ¿dónde sacan dinero para pintar? No sé, de lo que se roban, de los tapones y de los espejos que se ¿Cuánto, roban. ¿Cuánto les van a dar por la filmación de Godzilla? Que le dé un poquito al chiquito este, ¿no? Sí. Digo yo. No, y la campaña. No, bueno. A ti en lo particular, si te dicen, se va a lanzar, ¿cómo se llama el hombre? Miguel Ángel Mancera. Ese Mancera. Se va a lanzar de Presidente. ¿Votarías por él? Claro que no. No, ¿verdad? No, para nada. Ya no digo nada, pero sí es terrible. Oye, y de Ricardo Monreal, también esto de Moreno, del PRD, no sé cómo está Monreal, creo que ya está con el PG. ¿Votarías por él para jefe del departamento? Pues es que son bola de gángster que ya tienen muchos años en la política Sí, ya, y que quieren sacar paso. provecho, pero para ellos, no para el ¿Y que pueblo. cuántos años tienen viviendo del erario? Muchísimos. Él tiene muchísimos. Pero ya basta, ¿no? Les voy a platicar un detalle. Ustedes conocen el decálogo del Colegio Nacional y conocen la filosofía y todo ese rollo. El otro día le estaba diciendo a Fanny que dentro de esta reestructuración que estamos haciendo de los estatutos del Colegio Nacional, me di cuenta, y mira que es la tercera vez que voy a hacer lo de los estatutos. No habla del cirujano dentista, habla de la profesión y de la asociación, no habla de la persona. Pero en la presentación no es para como profesionistas cirujanos dentistas. No, mira, a lo que me refiero es, por ejemplo, la filosofía, la libertad de asociación, todo este rollo que te avientas, ¿no? Pero no habla del cirujano dentista. O sea, la preocupación de nosotros como asociación ha sido la preocupación del cirujano dentista por actualizarlo, por representar, pero no estamos haciendo nada. O sea, no dice que lo hacemos por él. Entonces, Lo hacemos por el colegio, no por los lo cirujanos hacemos por la dentistas. asociación, no por el dentista. Y eso en donde a mí me parece que no está bien ese planteamiento. ¿Se acuerda que hemos platicado de la creación de independencia de Estados Unidos, ¿no? Que la de nosotros, inclusive hasta el himno nacional, contra los gachupines y contra todo este rollo, y vamos a pelear, y Maciosare, que no es ninguna muchacha, pero bueno, no, Es un extraño enemigo. es un extraño enemigo, Maciosare Es un extraño enemigo. Sí. Pero tú ves cuando la carta de declaración de Estados Unidos dice nosotros el pueblo, y en México es la institución, no la gente. Entonces cuando le decía a Fanny, sí, está implícito que lo que hacemos lo hacemos por cirujano dentista, pero no lo tenemos en blanco y negro. Y entonces eso cambia mucho la perspectiva cuando tú le dices a un cirujano dentista que se va a asociar. Cuando él lee la declaración esta de principios de nosotros, no habla de él, habla de nosotros como asociación. Entonces aquí es donde hay que cambiar, a lo mejor no el contenido, sino, bueno, el contenido eventualmente no, sino la forma en la que expreses el contenido. Relativamente, porque tú queda implícito que el nombre de Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas está implícito que la asociación trabaja para los cirujanos dentistas. Esa- Y cuando es a lo hablas que de me refiero. profesiones Sí, son sí, los sí. cirujanos dentistas. Cuando hablas de profesionista es el Hablas cirujano estás refiriéndote al cirujano, pero no lo utilizas como primera persona. Entonces el chiste aquí es decir, eventualmente ya sabes que es la preocupación de nosotros, el cirujano dentista. Entonces tenemos que ponerlo como primera persona en nuestros postulados. El cirujano dentista es la parte esencial del Colegio Nacional. Representamos al cirujano dentista, lo certificamos y no certifica.
sino lo certificamos. Es la forma de lo que dices, ¿cómo lo dices? ¿A quién certificas? Pues al cirujano dentista. Pero en nuestra anunciada es certifica al cirujano dentista. No, certificamos al cirujano dentista. Tenemos que darle un sentido. No, mira, que me paro en el pizarrón y ¿cómo lo voy a poner? Sí hay que cambiar la forma en la que dices. Es el cirujano dentista la parte más importante para la asociación. Y no es la asociación es la parte más importante para el cirujano dentista. Eso es lo que tiene que cambiar. Y todo, ¿sabes por qué me salió? Porque me puse a ver lo de los partidos políticos. Y todo el rollo de la declaración de los partidos políticos son ellos, no somos nosotros, el pueblo. Son ellos. Dije, y cuando empecé a ver la forma en la que nosotros nos expresamos en la declaración de principios, no está muy lejos de cómo ellos hacen esa declaración, aun cuando tienen fines diferentes, ¿no? Pero no hablan, los partidos políticos no hablan de nosotros, hablan de ellos, de la política de México, y todo es esotérico, efímero, el rollo. No hablan de la persona, y nosotros hablamos precisamente, certifica, así, ¿no? Educación continua, obligaciones. Entonces, tenemos que buscar esa parte. Para eso me parece que la Asamblea de Mazatlán, en donde que es ahí tiene un nombre cuando son de estatutaria, donde está revisando los estatutos, que me parece que es la cuarta vez que lo hacemos, ¿no? Tercera vez que lo hacemos, donde vas a poner en blanco y negro cuáles son los derechos y obligaciones que tenemos entre nosotros, ¿sí? Pero cambiar el sentido a la presentación de nuestra filosofía. Es la misma, no puede cambiar la filosofía, no puede cambiar, ¿sí? Pero sí tienes que buscar... Ya no dejarlo implícito, sino explícito. Verdaderamente explícita. Explícito, no implícito. Esa es la palabra. ¿Cómo buscarla? Es que tenemos que trabajar. A mí me parece que esas meses de trabajo en Mazatlán y con el Gordo hemos estado haciendo un cuestionario que lo vamos a sacar ahí, que no lo vamos a manejar hasta ese de, a ver, llénalo, a ver qué es lo que los presidentes, finalmente la asamblea de representantes, son los que están ahí, representan a los 6,000 a los cirujanos dentistas de cada entidad. Sí, a los 6,000 socios que tienen, a los 6,000 cirujanos dentistas que tenemos un compromiso de representarlos. ¿Y por qué los representas, no? ¿Y para qué? Sí. Cuando te metes en este rollo y empiezas a filosofar, bueno. Pero aparte es la base para cualquier cosa, ya sea para logros, para pleitos, para lo que sea. Entonces tiene que estar súper bien pensado y estructurado. Sí. La realidad es que, mira, cuando hicimos la primera modificación que hice con Salvador del Toro, era Miguel Ángel Fernández el presidente del colegio. Lo primero que cambiamos es lo que nos preocupaba era la reelección. Dijimos, no hay reelección. Los poderes quedan el apoderado del colegio no es el presidente, el apoderado es el consejo consultivo, y el consejo consultivo designa a un representante. El apoderado legal, aún ahorita yo estoy como apoderado legal del colegio, pero el apoderado legal es el consejo consultivo, y el representante del consejo consultivo soy yo, en ese sentido. Lo que pasaba es que la propiedad del colegio la podía vender el presidente, y entonces le quitamos esas atribuciones, claro, y se la pusimos a 9 ínclitos. Y para que puedas vender el patrimonio del colegio, tienen que estar 9 de acuerdo. Sí, a fuerza. Y antes nada más era uno. Y entonces esos pequeños detalles que nos dimos cuenta, los modificamos. Lo del vicepresidente, que automáticamente se volvía presidente, tenías 2 presidentes, uno en funciones y otro nombrado. Que estaba haciendo la grilla para seguir subiendo, ¿no? Y entonces no había esa congruencia, ¿no? Y quitamos eso. El vicepresidente oficial ante la autoridad es un socio del colegio, ¿no?, nombrado por el consejo consultivo, que no tiene ninguna atribución más que convocar elecciones en ausencia del presidente.
no tiene ninguna atribución. Por eso hicimos los vicepresidentes de división. Entonces, como hemos ido creciendo, la realidad es que la estructura del colegio Sí, claro. es extraordinaria. Está Mira, muy bien pensada. muy bien pensada. Cuando la llevamos y la revisó Arely Gómez, todo ese grupo de bueno, es que esta es el prototipo La idea que se tenía de asociación. para hacer. Cuando revisamos todo lo que pretendían hacer en la Cámara de Senadores, nosotros estábamos en Ya ese- estábamos adelantados. ya teníamos adelantado. Entonces, ahora nos falta darle esa parte de filosófica, de no dejar nada implícito, sino todo explícito, ¿no? Y los nuevos colegios que hemos formado, cómo se tienen que comportar y cómo Claro. tenemos que comportar contra ellos. Me parece que es interesante. Bueno, dentro de todo este rollo en la historia, sí, estaba viendo lo de el aprovechamiento de la fuerza del vapor como para movimiento. La primera intención fue un olla express. Desde la olla express estaba sellada, y qué hacían con el vapor. Y entonces fue cuando hasta donde entiendo, se empezaron a hacer las autoclaves húmedas, ¿no? Y el esterilizador húmedo en el autoclave, se hace el autoclave, pero de ahí salió la locomotora. Y este movimiento industrial, esta guerra industrial, ¿cómo se podría llamar? Revolución industrial. ¿Cómo dices? Revolución industrial. En donde sale prácticamente todo se Claro. hacía de vapor. Ujú. Los primeros barcos eran de paleta, Sí, de ahí parte la revolución industrial. ¿sí? Del vapor. Sí, del vapor. Del vapor. Y ahorita que dices de los primeros barcos eran de paleta, había unos que eran de cabotaje, no estoy seguro que cruzaran el transatlántico. Iban por la costa de cabotaje, no estoy seguro que pudieran cruzar un océano. Hasta que le empezaron las hélices. Las hélices son bien antiguas. ¿Saben cuál es las hélices? El principio de la hélice. El tornillo de Arquímedes. Es el sifón, es el con el que destapa el sacacorchos. Es el mismo rollo. Es el que hace que gire, es el principio de Arquímedes. Y entonces, lo que hace es que tiene una bomba, las bombas que se llaman bombas de achique, es eso. Y entonces subes, entonces le das dando vuelta y vas sacando el agua. Y es lo mismo que Y utilizas. por eso ves que va saliendo el agua cada vuelta. Y en las flechas de los barcos tiene ese principio para que el agua que se mete a través de los empaques de hélices lo saque por otro lado. Y entonces hace el movimiento. Totalmente es una flecha y ya conecta con los pistones, cosas por el estilo, ¿no? Pero es bien antiguo ese. Pero lo del vapor a mí me llamó mucho la atención, porque inicialmente tenía una orientación más hogareña, más a lo mejor hasta médica, si tú quieres, pero no industrial. El tren, no sé si han visto la serie esta de los reyes ingleses, cuando ponen el primer tren en Inglaterra. La verdad es cómo van haciendo todo lo de... Porque parte del tren venía ya como metro, venía subterráneo, para poder cruzar Londres. Y cómo sacaban el humo y todo eso. Bien interesante lo del documental y ahorita que lo estaba leyendo me acordé de ese documental. Sí, una cantidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Sí. Industrialmente hablando, una cantidad de aplicaciones. Sí, y se dejó de utilizar ya todo esto de las calderas y quemar el carbón para producir electricidad y para hacer todo este rollo. No crean que tanto, apenas con Churchill. Una de las primeras monjas que tuvo Churchill como primer ministro fue eso, que se les vino ¿cómo llaman? Efecto invernadero, y se estaban muriendo los ingleses, los londinenses. Claro. Sí, es bien interesante lo del vapor ese, ¿no? Bueno, y de las otras rollos que traemos ahí,
¿cómo se llama? La revuelta de los esclavos. Lo de los Haití. sí, fíjate que yo lo estaba viendo, lo de los esclavos de los haitianos. La tienen considerada como una expresión de libertad. 200 años, prácticamente 90 años, si no me equivoco, antes de las declaraciones de independencia de la mayoría de los estados, de los países. México fue en 1810, de 1791, están hablando de 19 años de diferencia, de los primeros movimientos de independencia. De liberación. Que no se independizaron No. finalmente, pero sí fue los primeros movimientos Un levantamiento. contra la esclavitud. Y bueno, en México no había esto porque no había esclavos. Y México es uno de los países que menos negros tiene como esclavos. Si había de todo, ¿para qué si tenían aquí montonales de indígenas? De parias. Pero ¿Cómo? ¿dónde habrán llegado? De parias. Llegaron a Veracruz. Que los negros, Algunos negros. pero llegaron muy pocos, Sí, pero muy poco realmente. Muy contra poco, otros muy poco. países. La esclavitud en México no fue, la esclavitud no se hizo con los africanos, se hizo entre los mexicanos, porque en la época de la conquista, los conquistadores a sus esclavos los marcaban en la frente, entonces tenían sus propios esclavos, ¿no? Pero no trajeron negros y africanos, la mayoría salían de Costa del Marfil y de la otra, que hay también una novela muy interesante y le hicieron película, la de Costa del Marfil, si no me equivoco, donde hay una sublevación, una bola de muertos y una sublevación en un barco que llega a las Carolinas. Y entonces ahí aparece todos estos muertos, todo este rollo. ¿Cómo se llama aquel libro? Ya no voy a acordar. De todo este rollo, a mí me parece que lo de esta revuelta, yo no sé si la podemos considerar como el primer movimiento de independencia, porque no hubo una independencia como tal. No. Pero sí le quitaron a los franceses todo y a todos los dueños de las haciendas, los Sí. pasaron por cuchillo, ¿no? Entonces, me parece que es lo que debe estar pasando ahorita en Venezuela, pero no con los hacendados, sino con los políticos. No, son terribles. Sí, mira, de las cosas que llaman la atención, cuando Colón nunca tuvo oportunidad de pisar tierra continental, pero me parece que sí, de las primeras expediciones que hicieron fue hacia Venezuela. Y muchas de las veces, después desapareció Venezuela del mapa. No suena mucho Venezuela en la época de la colonia y de la conquista. Suena más el Perú, Colombia, Brasil. Brasil, pero Venezuela, pues era ahí como las Guayanas, ¿se acuerdan de las 3 Guayanas? Ahora ya no sé cómo se Francesa. llaman las Guayanas. Una es Surinam. Surinam y la otra. La otra, el nombre Era- francés. Pero ya, cuando estudiamos eran las 3 Guayanas, francesa, Francesa, holandesa holandesa y la inglesa. y la inglesa, ¿no? Las Guayanas. La francesa se hizo famosa por lo de la película de Papillon, ¿no? Ujú. Así es. Y entonces, pues, bueno, ¿qué otra cosa teníamos ahí entre la cartera? Que le quitan los castigos a América, Chivas y a Atlas, por Dios. Otra vez se equivocaron, de veras. Oye, fíjate, ¿vieron la Copa de la Confederación? La verdad es que sí debía de meterse las cámaras. Sí. La de lenta y de repetición, Sí, ¿no? el VAR ese famoso. Ujú. No en todas, pero sí. No, sí. Pero aquí hay a mí me parece que más que otra que sea, deje de ser de apreciación, te daría la garantía de que los dados no están cargados. Los De- que los, ¿no? que el juez el Árbitro. el árbitro tenga favoritismo por un. Lo que pasa es que es muy difícil que él determine alguna falta si no está cerca de la jugada.
Pues lo traen caminando como loco. Sí, los europeos tienen el juez de línea, de meta, Ujú. que no marca nada, pero le avisa a los otros. Exactamente. Pues no sé, que tiene que hacer algo porque no puede ser que esté sucediendo esto, ¿no? Sí. Claro que le quitaron la sanción a América. Entonces estamos a gusto, contentos. No, sí, me lo puedo imaginar. ya te envié aquel correíto que me enviaron. Pero, Oh, que la canción contigo. el otro que me llamó la atención fue lo de Zidane. Sí, oye, pobre. Por güey. Bueno, pues quién sabe, pero pobre. Era su última carrera, ¿no? No, no Zidane, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el metro ¿Carreras? ¿Tenis? No, del fútbol, hombre, el idiota el que le dieron 5 partidos para jugar al árbitro. Ah, no. ¿Cómo se llama? No, Zidane. Mi novio Ronaldo. Sí, Mi novio Ronaldo. Merecía más, ¿Eh? merecía más. Sí, porque Uno es muy era prepotente. uno por doble tarjeta, ¿no? Ujú. Por el insulto y todo ese rollo, pero el empujón, 4 partidos por el empujón. Como- Le hubieran dado 5 o 6 para que el güey se le quitara los mames. Como dice un amigo, está insuflado de lepra arrogancia. Sí, es un mamerto de lo peor. Ni modo. Yo no sé si el cortito sea todavía más sangrón Messi, pero Es encantador. Oh, que la canción. Ahora me explico por qué le vas a la América, carajo. Bueno. Oh, que la canción. Está bien, pues. El otro yo sigo encantado con el chavo del nopal. Me gusta mucho eso. Porque que estaba haya- leyendo que es algo que pueden internacionalizar, porque en todos lados hay grafitis y es muy difícil de quitar. Sí. Pero además no daña las paredes. No daña. No. O sea, hay paredes muy importantes. Ujú, ujú. Si no dan la mucosa intestinal, te lo paredes. Fíjate. No, el nopal a mí me gusta mucho. A mí me encanta. No soy muy vegetariano, sí, pero sí me gusta mucho. Es que como lo hagas. Sí, vendían unas cápsulas de nopal para los sí. triglicéridos. Sí. Yo me llené una vez, Salvador del Toro me regaló vendían unos vasitos con una tapita. Puta, me fui a hacer los exámenes igualitos los triglicéridos. Y me atiborré de las pastillas esas. Se Pero como supone decían que no te hacía como daño porque no funciona era... es natural. Claro, es fibra. Comí Sí, asado, cocido, charritos de nopal. Sí, los vi el otro día. No, deja, no es para la televisión, es para la barriga, papá. Es pura harina, aunque sea de esto. Muchas gracias, Napo. Ahorita en la hora de los brindes nos lo tiramos. Bueno, Te voy a decir que yo todos los mejores compro tortilla de nopal Ay, y sí. sopes de nopal. Ricos. Sí. Y licuadito en la mañana. yo, fíjate que yo no me gustó. No, Yo queda las babosito. mañanas me hago el licuado que te digo para los antioxidantes. Y luego una vez le puse nopal y dije, no. Ese queda baboso. Queda por eso no te babosito, gusta. queda babosito. Pero asaditos con queso, Sí. con jitomatito. Picaditos nada más que como pico de gallo. Sí, con su- Huevos revueltos con nopales, queso y salsa verde. Es lo mejor de la vida. No. Ahí te va otra. Atún, nopales y chilito. No. Bueno, de todo este rollo, quiero que vean ahora nuestra página, que hemos estado trabajando con la página. La verdad es que nos aventamos el gordo y yo unas sesiones ahí tratando de arreglarlo. Y donde está lo de cultura, el CNC de cultura, agregamos esta parte de la galería, la galería, y ahorita tenemos tan solo 2 pintores que estamos promoviendo, no promoviendo, exhibiendo serial, pero la idea es poner muchos más de estos. Entonces, a mí el de la bueno, y antes ahí no alcanzo a leer, es el currículum de que no me acuerdo cómo quedó lo del currículum de él, ¿no? Son las exposiciones y las pinturas que ha hecho, ¿no? Bueno, vete tantito de ahí y dale las pinturas. Y a mí las pinturas de este cuate, la verdad es que me gustan mucho, parecen fotografías. Me fascinó. Y los temas, mira,
siempre sacan, yo creo que la mujer es la modelo, pero la sacan en todos lados, y la verdad está muy guapa la niña. Mira esa. ¿No? Ve qué Las bien. flores. No, qué bonita pintura. ¿No? Vete para el. La de arriba es la que yo decía. Sí. Es la que yo Mira, decía. a ver, vete con este, que es el de las playas. Mira, Luis. qué bonitas pinturas, ¿no? Pues vamos a hacer ahora. Mira, a mí lo que me gusta es la transparencia. Ven el vestido, cómo se ve, cómo se llama, como tulo, no sé cómo se llama esa tela, ¿no? Del vestido. Del sí. vestido, cómo se ve, qué es lo que me llama la atención de las pinturas de la. Como que algodón muy finito, ¿no? Sí, muy parecido a lo que hacían el Greco cuando hace lo del Conde de Ordaz, el entierro de Ordaz, que se ve ¿cómo se llama? Los monaguillos, ese asunto que se ponen arriba. Pareo. Pues no sé cómo se llama, los monaguillos ahí, pero ve cómo es la transparencia, ¿no? Mira, de lo Mira que me llama esa. la atención, mira esta qué bonita. Esta está hermosa. Sí, y vea la otra, donde está el barco, para que vean el barquito, la que está arriba, la del lado derecho, ese. Vean la sombra del barquito. ¿Se fijan la sombra del barquito? Ve el reflejo del perro. Ay, un coli precioso. Ve el reflejo del Sí, del en el perro. agua, y, sí. y en la orillita ves el rosa del vestido de la Sí, niña, ¿no? no está. Y la sombra del barquito, ¿ve? Ujú. Qué bien lograda está la pintura, ¿no? Pues ahora vamos a sacar este rollo de las galerías. Entonces, cada quien vamos a poner nuestra propia galería, ¿no? Vamos a poner la de, en lugar que diga Vladimir Bolevot, voy a decir Lili Sosa. Entonces, las pinturas que le gustan a Lili Sosa. Mis garabatos, de veras que no los puedo exponer. No, si no queremos comprártelos. Exponte. No, pero sí, mira, el gusto. Yo las que tengo de lo que he hecho de las pinturas de los museos que he estado visitando, hay muchas que me gustan de las imágenes no de desnudos como tal, No. sino de los trazos esos muy finos, son pinturas muy bonitas. Hay unas de unos galeones extraordinarias, que son preciosas las pinturas esas. Mucho lo de Vladimir, que me gusta mucho cómo pinta. Y la verdad es, a este tío le compré una pintura de una marina que tiene un mes y medio, no me la manda, y el último me dijo, me fui de vacaciones, estaba muy ocupado, pero ya te la envío. No, bueno. Entonces, bueno, pero el chiste es que vayas haciendo una galería, porque vas ubicando el gusto de cada uno de nosotros. Claro. Y no es porque tengamos un gusto ¿cómo lo podemos decir? Extraordinario, que seamos conocedores de arte, ni críticos, exquisitos, es la palabra que no he encontrado, pero simplemente me gusta esta pintura por estas razones y la quiero exponer, y las personas que nos hacen el favor de navegar en nuestra página pues van a encontrar un poco de esas pinturas. Claro, de todo. Y las recomendaciones, a mí me gusta mucho lo del Museo del Prado, sobre todo porque me gusta mucho la pintura de Velasco y del Greco. Entonces, pero hay mucho mejores museos y más grandes, pero a mí el Museo del Prado me gusta mucho. Y el café que tienen afuera en la terraza del Paseo del Prado, cuando hay buen clima, hijo, es muy rico quedarse ahí. Es que todos esos cafecitos. Es Sí. espectacular ver pasar el mundo frente a ti. No, y me ha tocado, como aquí en la sala de Zahualcóyotl, que son cuates conocedores de la música, los oyes platicar y te dicen, oye, y el movimiento, y un imbécil. Estás cultivando. ¿No? Entonces para Así estar, de oído, para así que de a ver oído. qué me dice. Oye, te acercas y les dices, queremos rock. Sí, fíjate, sí, oyes así, en las cafeterías esta que está afuera de la sala de Zahualcóyotl. Hay gente muy interesante. Sí, oyes que muy- están muy platicando. conocedora. Sí, están platicando así que el ópera y que todo este rico. Tú paras la oreja para captar medio algo. tratas de entender lo que están diciendo, ¿no? Sí. Del otro es que hicimos hoy en la mañana, Napo y yo, para promover el Congreso, como una leyenda, por decirle,
le hicimos una camiseta, una playera con el logotipo del colegio y este es, miren, tienes una cita con la ciencia. Y entonces, Acapulco, marzo del 2018, el logotipo, el escudo del colegio, va a dar la vuelta, está así. En la cinturita. Sí, va a dar la vuelta, ¿no? Actualmente la buscamos para las niñas, y tienes una cita con la ciencia. Y entonces empezar a ¿cómo? Ay, llévela. La realidad es que lo que estamos haciendo va a ser para promover el Congreso y lo que queremos sacar ahora, ¿no? Algo diferente ya sabemos que es la ciencia en arte, y entonces, bueno, pues tienes una cita con la ciencia, haciendo arte, ¿no? Claro. Nos hemos ido ahí echándole un poco a Está bien, todo está padre. rollo. Sí, la verdad es que nos está quedando bien todo lo que está Diseños pasando. originales. Claro. Ricardo Rey. Y Napo. Y Julio. Y Julio. Porque Napo, como anda de cortado las mañanas, está con los de de veras. examen, no sé qué, qué no bueno, pela, ¿no? Llega uno a dar plática y necesitas que esté alguien de ellos. ¿Mandé? Llegas a dar plática y que esté uno de ellos. Sí. Pero bueno, vamos por esta pieza musical que a mí también me gustó mucho. No la relacionan, pero ¿se acuerdan de Dolly Parton? Sí, claro. Una abuelita chinita. Sí, es de mucho de Country. ¿no? Entonces por eso decía Napo, que tiene toda la razón, es la De música chile mole de maíz. de olla de De olla de tamal, ¿no? tamal. Sí. De chile dulce y de mole y de oaxaqueño, ¿no? Bueno, vamos a escuchar a Dolly Parton y regresamos a Martes de Café. También nos puedes contactar por Facebook. Solo escribe CNCD Educación. Oye, y estaba viendo ahorita lo de hoy en la historia, la parte esta del pintor, que ahorita vamos a ver si podemos pasar unas pinturas de vale la pena meterles en alguna selección ahí en la galería. Ujú. Y el otro es, me llamó la atención lo de el cuate bueno, la artista es nazi. Y la realidad es que sí leyeron un poco de este rollo. No era la única mujer la única celebridad o alguna que estuviera a favor del nazismo de Hitler, porque no me acuerdo quién fue de estos que hacen la moda, ¿no? Hugo Boss me parece que fue el que diseñó los uniformes de la Gestapo, ¿no? Ah, sí. Y de la SS. Y entonces había gente que estaba, personas ahí, celebridades que estaban enamorados de la figura de Hitler, lo que representaba Hitler, y de la propuesta, ¿no? Claro. Mira, hace 15 días me tocó estar con un vecino mío que él es danés, bueno, mexicano, de descendencias danés, y le tocó ir a visitar a sus abuelos a Dinamarca cuando los agarró la invasión de Alemania. y pudo salir la mamá y un hermano y él se quedó aquí porque no había más para. Entonces, bueno, él era el grande y la mamá se trajo a México el chiquito y se regresó ella, y él se quedó guardado ahí dice que cuando regresó a México en todo el colegio alemán, y que nadie lo pelaba porque no hablaba ni español ni alemán, hablaba danés. Y entonces platicando con él, yo le decía, bueno, de Dinamarca no oyes una guerra así, no encuentras un documental donde haya matado a los judíos, no, sí, todos los mandaron a Suecia. Vamos, un barco, cuando empezaron a Suecia, pero no fue una guerra, sino fue una ocupación. Igual pasó en Bélgica y en Holanda, fueron ocupaciones, no fue guerra. En Bélgica hubo guerra porque ahí se plantaron los alemanes y fueron todo lo de las peleas de los bosques de, ahí se fue Cerdeña, Sardeña, ¿no? Cerdeña es Italia, Sardeña,
Todo eso fue para detener a los aliados, para que no entraran a Alemania. Pero eventualmente no entraron matando, quemando ciudades los alemanes. Y si tú ves de las destrucciones, aun cuando al final, si haces un poco de caso a la historia esta contada por Hollywood de que querían quemar París, que no estoy seguro que sí haya sido, no como lo presentan en la película esta, los alemanes no fueron tan destructivos en Europa Central y en Europa. Sí lo fueron con Polonia, porque fue guerra en Polonia, igual en Checoslovaquia y sobre todo en Rusia. Pero en Europa del oeste no hubo tal destrucción. ¿Qué ciudad europea fue bombardeada? Y en cambio los aliados, cuando agarraron a Dresde, no dejaron un tabique. ¿No? Alemania sí fue muy castigada. Sí, Berlín fue muy castigada, por un lado con los rusos y por otro lado por los aliados, ¿no? Por los americanos y los ingleses. Pero no ves una ciudad, tú no ves de las grandes. Bueno, el sur de Francia fue una zona que se declaró a favor de la invasión. Estaba Vichy como presidente de esa parte de la República, ¿no? Pero tú no ves ninguna ciudad que haya sido bombardeada con esa ferocidad, con esa hazaña con la que los aliados acabaron con Alemania. Sin que no estoy justificando a Hitler, que te quede claro, pero fueron más devastadores los aliados, tenemos que ver los americanos, que es lo que ponen en el ¿fueron más armamento. contra la ciudad? Sí, sobre todo. Hitler les mandaba los aviones esos a Inglaterra, que me parece que fue la única ciudad verdaderamente, pero fue el que le declaró la guerra. Sí, claro. ¿No? Y a la que no pudo ocupar. Los demás, no, de lo que he leído y lo que he platicado así con la gente, no hay tales destrucciones. Londres me parece que sería la excepción, ¿no? Pero estuvo en Polonia, ¿no? Varsovia, Rusia, todo eso sí. Sí, pero ahí sí fue guerra en esos términos. Uh-huh. Pero más que devastación, lo que pasa es que hicieron los guetos. Yo no he estado en Polonia, no conozco Varsovia, no te puedo decir de Varsovia, pero eran guetos. En Praga, que también fue ese rollo, en Praga lo que hicieron fue los guetos. Lo que destruyeron eran los guetos, pero la ciudad real, que no sé si conocen Praga, la ciudad real está intacta, nunca tuvieron todos los alrededores, los jardines, las ciudades, pues, el centro de Praga no fue atacado. ¿No? La guerra se iba afuera, ocuparon Praga. Además la gente recibía con aplausos a los alemanes. Porque la economía de Europa, gracias a los alemanes, empezó a recuperarse. Que después se alocó y se haya hecho, se meter con los rusos y hacer más grande la guerra. Pero fuera de Londres me parece que no hubo ninguna ciudad con Croacia. eso. ¿Cuál? Croacia. Pero Croacia no fue el vecino, fue más de devastación por los propios rusos sí. que por los alemanes. Que por los alemanes. Y fue más devastador en la Primera Guerra que en la Segunda. En la Segunda Guerra. Sí. De hecho, Yugoslavia como país no existía, pues se lo inventaron para Tito. Sí, toda la separación del bloque. No, bueno, Montenegro, sí. Macedonia, Serbia, todo ese rollo. Todo eso. No era un país, le hicieron un país a Tito. Sí. Para controlar la invasión rusa. Así es. Bien. Oye, pero esto está interesante de esta mujer, ¿no? Que siendo cineasta, grabando con la cámara de esa época, ¿sí? Pues es importante. Sí, no, él logró muchas cosas, ¿eh? Pero parte de su carrera también se fue destruida por los enamoramientos que tuvo con Hitler, ¿no? Pues sí, bueno, pero ¿qué le dices al cuate más poderoso de Europa? Sí, no le puedes decir un no. Ajá. Espérame, tantito lo voy a pensar. Si aquí lo ves con un delegado, sí. o con un gobernador como el gordo
¿Morelos? No, bueno, el Graco, qué cosa, ¿no? Pues, Pero no, el de bueno. Veracruz, que está en el bote. Ah, Pues no tenía, no. no tenía su amante, que la hizo hasta diputada, ¿no? Sí. Entonces, Pues que, todos. si ves un gordo como este, pues imagínate el hombre más Imagínate poderoso de a Hitler. Europa. No, pues sí. Además, donde el desarrollo tecnológico que había en Alemania no tiene comparación. Ah, no, por supuesto que no. Actualmente es asombroso lo que tienen. ¿No? Y lo que tienen los americanos fue lo que no les dio chance de desarrollar a los alemanes. Sí, sí, sí. Mira, el primer carro que no utiliza enfriamiento por agua es el Volkswagen, Fíjate, alemán. que es un icono de los carros. Fue un diseño que pidió Hitler para los Jeep, porque no, ¿cómo los llevabas al desierto para el agua? Ujú. Y en las campañas pues, le dabas de beber o le ponías agua a los Claro. Claro. No, esa ingeniería de ese tiempo es asombrosa, No. aún en estos tiempos. Sí, tienen lo suyo. Por eso me parece que Alemania ahora, fuera de todo, mucho más avanzados que los ingleses. Mucho más. Así Y en es. cuanto a medicina ¿Quién también. conoce Alemania? Yo, ¿Y qué tal es? muy bonito. ¿Sí? Muy bonito. El arco de Brandenburgo, la puerta de Brandenburgo Sí. es preciosa. Preciosa. Y Toda la ese, parte y que- ese contraste entre el lado oriental y el occidental es Ujú. impresionante. Todavía. Es impresionante. Bueno, yo ya tiene muchos años que no fui, no sé si a la fecha se vea igual, pero Sí, sí se nota. sí notas la diferencia. Sí. De inmediato dices Claro. esto es oriental y esto es occidental. Todo lo reconstruido que estaba deshecho y lo recibe, ¿no? El museo que está todo bombardeado, ¿no? Basujeado. Tiene unos Todavía museos sigue así. preciosos. Sí, eso sí lo guardamos. Pero el museo no era la cama, no era el parlamento, el que estaba bombardeado, que lo quemó Hitler. Eso es el otro, pero no. ¿El Museo de Berlín? Sí. No, la verdad es que no lo conozco. Muy bonito Berlín. Muy bonito. Justo ahí está la puerta, está el museo que está ahí. Y lo de lo local, que también debe ser algo muy especial de ver. Dicen que la vibra que se siente ahí es impresionante, ¿no? Mira, les voy a platicar una historia del doctor Osawa, que todos lo conocimos al doctor Osawa. Dice que que fue a hacer un viaje y entonces pues, llegaron a Hawái y pues, empezaron a salir ahí como Pearl Harbor, todos los muertos y el Arizona y todos los barcos están allá en el fondo de la bahía, y que todos se le volteaban a ver a Osawa, que es un japonés hijo de la tiznada. De sushi. Digo, de Uchi. Sí, de sushi, ¿no? Y que después les tocó ir a Hiroshima y a Nagasaki, y que los mismos que lo volteaban a ver se pusieron a llorar de la destrucción que hicieron los americanos. Fíjate. Así fue. Y por mucho que hayan hecho estos, porque fueron terribles también los japoneses, nunca fue lo de la no se bomba. compara. Esa Esa fue la bomba- única manera que los pararon. No, ya estaban bien derrotados. Ya estaban bien derrotados. O sea, aquí lo que temían era tenían que Poner probarla. Tenían Tenían que mostrar su poderío. Sí. Y le habían gastado Poner mucho unas este aquí, proyecto no, de no Manhattan, decías, y mucha ¿no? lana. No, fíjate que no, yo creo que fue mucho para decirle, fue la señal que a los mismos chinos, a los Japoneses. a los alemanes, a los rusos, ¿no? Que venían con un gran ejército, y echan dos bombas. Pues sí, pero lo las que consecuencias están hasta nuestros días. claro. Genéticamente van a pasar Sí, Ya, generaciones. mira, ya los tenían, como los tenían, mira, su mariscal, su líder natural, que era el almirante Yamamoto, ya se lo habían echado. Ya no tenían un líder entre los militares. El gobierno estaba bien dividido. Ya no tenían petróleo. Ya le habían quitado todas las islas que habían invadido. No tenían acceso al acero en China. Sí, ¿no? Estaban bien debilitados. A lo mejor se hubiera tardado 6 meses más. Sí. Era larga. Y si que iba a haber otro poco de muertos, igual iba a haber otro poco de muertos. Pero no la hazaña con lo que era todo. No, te digo que genéticamente va a seguir eso. Sí, yo te digo, el doctor Osawa dice que se sentía mal
ahí viendo lo de Pearl Harbor. Sí, pero yo todavía le dije, después- pues es usted como nosotros que vamos a ver el Álamo en San Antonio, ¿para qué carajo nos metemos al Álamo? ¿No? Sí. Voy a ver el Álamo si sé que van a hablar mal de los mexicanos Así y el territorio que perdimos. ¿Para qué te vas a meter ahí, no? Pues te sigues de barbas, ¿no? Y te vas a Yos y se es. acabó. Exactamente. ¿No? Pero se mete donde sí hubo una destrucción, nunca como la que hubo en Japón, porque después bombardearon Tokio, ¿no? Pero después le tiran esos 2 bombazos. Entonces cuando dices, pues sí, Hitler será sereno y sería racista y supremacía y todo ese rollo, pero no fue tan rabioso como estos. No, y como Lo de decía- Trump, fíjense, porque nos fuimos por la imagen de Trump viendo el eclipse, que no deja de ser que otro imbécil, Sí. pero lo que pasó en Virginia con la golpiza que se dieron ahí entre por su negros y culpa, blancos. pues, él está promoviendo todo eso, él lo está promoviendo. Entonces, no puede estar de acuerdo a favor de eso, mentándole la madre y amenazando a los venezolanos de que los va a intervenir, echándole pleito con otro güey que está dispuesto a echar bombas. Claro, por supuesto. Le gusta ser prepotente ante todos. Y no importa con quién. Sí, tristemente, ¿no? ¿Estarán arrepentidos algunos de los que votaron por él? Nada. Mira, Esteban, mi hijo que está viviendo allá, me dice, "Bueno, el pueblo está feliz de la vida, le está dando show. Sí, el Claro. que piensa, el Es el bufón de la intelectual, Casa Blanca. sí, el intelectual, el industrial, los que estén invirtiendo, desde luego que no están contentos. Pero la raza, mi hijo, si así te quejas tú de la raza de México, los gringos puta, son peor. Porque nosotros, aun cuando hay sociedad, la sociedad de nosotros está muy marcada y estamos, a lo mejor no tenemos el grado de educación que tienen ellos, cuando nosotros tenemos más arraigo por las cosas, por la familia, y estos son unos verdaderos patanes. Mira, yo te lo digo, cuando regresé yo de Estados Unidos, que venía yo en mi carro, que tenía que regresar todo lo que habíamos comprado, se fue Sebastián, mi hijo, con nosotros. Pasamos y le dije a uno de mis profesores, ¿qué carretera agarro para McAllen? ¿Para dónde? Para McAllen. ¿Dónde está McAllen? ¿Cómo? El Tejano de Hueco. Dije, ¿cómo que no sabes dónde está McAllen? Es Texas. Ah, jamás, está en la frontera con México. Sí, efectivamente, en la frontera con México. Entonces, un cuate que es doctor en odontología no sabía dónde estaba McAllen, que está en su estado. Claro. Entonces, ese grado de cultura, la verdad es que son unos verdaderos ñeros. Así es. Sí, Bueno, sí, sí. vamos por esta. Esta creo que te va a gustar también, Lili. A ver, A ver qué tal. Es esta de Dolly Parton estaba muy chistosa, la de Country Rock. Loretta Lynn tiene unos álbumes también muy bonitos. Si tienen chance algún día, entran ahí a iTunes y buscan tiene Loretta música Lynn. muy bonita, ¿no? Ujú. Pero también obviamente es country, es como Kenny Rogers, ¿no? Ah, En ese sí. sentido. Vamos, la de At the Shop. Les va a gustar. ¿Alguna vez han escuchado a Danny y los and the Juniors? Les digo que son esos grupos que tenían un éxito, desaparecían. ¿Se acuerdan de Los Bravo? El que hizo Black, que es un grupo español. Ujú. ¿Qué otra canción hizo? Black is Black. ¿Y cuál otra? Eran Los Bravos, el grupo español. Ninguna. ¿Y dónde están Los Bravos ahora? ¿Quién sabe? No, nada más está en aquella serie de los Quedaron españoles. en el aplauso. Sí, no se quedó en la serie española de Cuéntame, ¿no? Bueno, vamos por la de Danny y los Juniors, ¿no? At the Hop. ¿Sí te acordás ya esta música? Sí, claro. Sí, la verdad es que es una Está rica. canción muy bonita. Oye, a ver, ponte las pinturas de Fragonar. ¿Cómo se pronuncia? Fragonar. Fragonar, eso. Esa cosa. Están bonitas, ¿no?
Mira, entonces, este maestro lo debemos de meter en la galería, ¿no? Todos estaban bueno, es la época, ¿no? Los ángeles y todo ese misticismo que había, ¿no? Pero ver las expresiones de la cara. Sí, eso por eso me gusta el Vladimir Bologov, porque qué bien dibuja las caras, qué bien. Sí. La ropa, ¿no? Sí. Era una época muy romántica, ¿no? Pues, que era 1732, yo no sé si había mucho romanticismo, pero cuando menos aquí tratan de hacerlo. Mira. Es uno de los mayores representantes de pintura del siglo XVIII. Sí. Su estilo fogoso, pleno de desenvoltura y su vivísima sensibilidad se expresan con la misma facilidad en las escenas galantes o morales que en los retratos y en las composiciones o escenas de la costumbre. Sí. La revolución puso fin a la demanda de las obras de género galante y los últimos años de su vida transcurrieron en la miseria. Este artista resume su obra en las aspiraciones del siglo XVIII con sus contrastes y contradicciones. Sí, ¿se acuerdan que platicamos cuando estamos hablando de las pinturas? Cuando hablamos, a mí la que me tiene impresionadas de las Meninas es una de las piezas más bonitas, de las obras más bonitas, pero la idea de que el arte te exprese comunicación es bien importante. Lo que estabas ahorita platicando de cómo sonaba el romanticismo y todo este rollo, era una forma de comunicarles a la sociedad que podía haber una pintura. Realmente no creo que en ninguna ranchería, en ningún pueblo hayan visto las pinturas de este maestro, pero la sociedad en la que tenía acceso a todo ese rollo, las cortes y eso, cómo eran las costumbres, y finalmente queda como un legado, porque qué pensaba este cuate, cómo veía el mundo, la parte esta de la espiritualidad, la parte del romanticismo, de las cosas más frívolas, ¿no? El beso ese ahí, todo lo que representa, ¿no? Y esta parte de quererlo plasmar, Que tú lo puedes ver, lo puedes admirar y decir que bonito, pero no todo tiene esta habilidad como de plasmarlo. Pero qué pena que todos mueren solos, abandonados, en la miseria. Flaco, ojeroso, cansado. Y sin ilusiones. Oye, y después ya con todo, ¿no? Sí, mira, mucho de esto es porque los genios con este gran talento deben ser muy difícil de tratar. Dalí, este tío, Van Gogh, bueno, se quitaba las orejas, el otro, quién sabe que hoy es el Greco que al final con toda intención dejaba incompletas las obras, como una característica. Entonces te empiezas a ver que yo no me puedo imaginar vivir con Picasso, con Dalí, haber sido la pareja de sus cuates, haber sido Con Diego Rivera. Con Diego Rivera. Solamente Frida. Eran igualitos. Oye, pero eso que dijiste de las costumbres es algo muy interesante, ¿no? Porque si nos vamos a las pinturas rupestres, ya desde ahí ellos también plasmaban las costumbres, cómo cazaban, cómo estaban los animales. Sí, para que era una forma de comunicarse. Mira, así es. Dentro de esto, si tú haces una línea así del tiempo, el primer homínido de los australopitecos, aunque tenga un nombre de australiano, finalmente es africano el tío, ¿no? El australopitecos como el primer homínido, hasta el Homo sapiens sapiens, en esa trayectoria que estás hablando, que son millones de años que sucedieron, ¿sí? Los primeros pobladores de América son más o menos alrededor de 14.000, 15.000 años. ¿Sí? En Europa son de 130.000. Las pinturas de las respuestas rupestres de Altamira en España tienen 130.000 años. Fíjate. Y 130 años que ya estaba tratando de comunicarse. Así es. Dentro de todo esto de el Homo habilis, la ventaja que tuvo es, la primera característica es el lenguaje, ya se podía comunicar. Y entonces al comunicarse hacían ya se podían agrupar, después eventualmente fue con lo del fuego y las armas, todo este rollo,
Pero el hecho de poderse comunicar, empezaron a plasmar cómo me comunico con un cuate, cuando no había un lenguaje como tal, cómo me comunico dibujando. Claro. Entonces, era más para decirles, nos juntamos, corre así, nos juntamos 4 o 5 y le clavamos la flecha o la lanza con lo que estuvieran matando. Era más una forma de decirles, para cazar a este bicho, lo tienes que hacer de esta manera. Así es. ¿No? Y una forma de comunicarse hasta que se fue desarrollando el lenguaje. Así es un tema súper interesante para hasta nuestros días, ¿no? Sí, como claro. dices, nos estamos dando cuenta cómo vestían, qué hacían, Sí. ¿no? Todo esto, ¿ve? Oye, todo esto, yo digo, todo esto que hace 1.900.000 años ya había un cuate que se bajó de los árboles, ¿sí? Y empezó a caminar erguido. Así es. ¿Han visto esas fotografías de los perros de la pradera? Que son unos perritos que se paran así y se están viendo así. Sí, el ser humano, el Homo sapiens, fue lo que le pasó, se bajó del árbol y para poder ver en las praderas se empezó a enderezar y el agujero magno que estaba más horizontal se empezó a hacer más vertical. ¿Cómo? Veo un poco más. Sí, más, y entonces fueron levantando, y entonces ya como no utilizaban las manos para caminar, entonces las manos ya lo utilizaban y empezaban a hacer herramientas y ya lo utilizaban para cazar. Fíjate. No, tiene su gracia todo este rollo. Mira, ahí están los perros de la pradera. Así que se paran. Y se paran así con las manitas, ¿no? Ay, qué bonito. Bueno, vamos a despedir el programa. Lili. Bueno, ¿cómo pues terminamos? fue un gusto estar con ustedes aquí. Felicidades a los muchachos y a Ricardo por la página, que cada vez nos envuelve más en el arte, en la cultura, pues algo diferente, ¿no? Que tenemos que podemos apreciar con solo hacer un clic y abrir que abran la página. Sí. Buenas noches a todos. Bien, gracias, Lili. Carmen. Bueno, pues yo los invito de una vez en estos días al Congreso de Acapulco. Lo estamos preparando con mucho cariño para todos y pues no por ser dentistas vamos a estar lejos de la cultura. Hay que empaparnos también en conocimientos y cultura. Sí, muchas gracias. Mi querida Tísica. Yo creo que en este nuevo eslogan de la ciencia y la cultura, la ciencia y el arte y demás, estamos cumpliendo cabalmente con esta misión que se ha echado a cuestas el colegio desde hace 50 años en cuanto a no ser solamente un organismo de actualización académica en el área de la odontología, sino verdaderamente el ampliar esta visión social y esta visión cultural. Y creo que esta es una gran oportunidad porque, como siempre lo hemos dicho, el colegio organiza estos eventos para los socios, para cada uno de los socios. Entonces, en verdad que nos encantaría poderlos ver a todos visitándonos en Acapulco, buscando esta coyuntura cultural, académica, actualización y convivencia. Familiar. Y convivencia, creo yo, ¿no? Sí. Porque si los esperamos en marzo en Acapulco. Gracias. Mucho de lo que hemos tratado de hacer en este evento, por eso esta pintura de los niños en la playa, sí queremos un congreso familiar, en el entendido que es un congreso de playa y que se debe de tener ratos de esparcimiento, ese rollo. Pero si podemos conjugar esta parte de la familia, la distracción, el descanso, con un poco de ciencia, con la que hacemos, lo que van a hacer cada uno de los conferencistas, que no son menores porque son 14 conferencistas los que están invitados a Acapulco, ¿no? Un lado estás aprendiendo, pero por otro lado también estás cultivando esa parte de la cultura que le hemos dejado en el cajón. Y tenemos ahí algunas sorpresas porque vamos a tener exposición de pinturas de artistas mexicanos. Me parece que ahorita son 2 los que ya están apuntados, no queremos decir los nombres, pero la idea es que dentro de esa
exposición comercial pongamos una galería de arte donde pueda los asistentes al Congreso, los socios y no socios, los que asistan al Congreso, poder inclusive ver y adquirir una pintura de pintores mexicanos que están naciendo como muchos otros y que no los conocemos y que finalmente son hasta conocidos de nosotros, ¿no? Bueno, pues yo les agradezco que nos hayan hecho el favor de acompañarnos este martes 22, que yo sigo diciendo que qué rápido se nos está yendo el año, comentábamos la vez pasada, ¿no? Qué rápido se ve, ¿sí? Para los niños ya se les acabó las vacaciones y ahorita lo que están esperando es a Santa Claus, ¿no? El primer puente. El primer puente, ¿cuándo es? Pues no sé. No, pues, Septiembre. No, porque el Septiembre. 15 es viernes. Por eso Sí, hay sí. gente que les da 15 y 16. 15 y ¿El 16. lunes? ¿Te lo van a dar? Van a dar No, el lunes seguro, ¿no? no creo. No, Ah, ya ¿verdad? sería una estupidez, ¿no? 15 y 16 juntos nada más. No, porque el lunes es 11, me parece que no va a haber caso. Bueno, yo les agradezco que nos hayan acompañado. El próximo martes tenemos planeado un programa también muy cotorro, por decirlo de alguna manera, pero vamos a sacar ya todo el programa de ortodoncia, de ortopediatría y de odontología general, más lo que hace restauradora con los carteles. Por cierto, entren ahí a CNC, vean lo del premio Federico Barceló, si le da clic a la avenida de Federico Barceló, ahí van a encontrar todos los carteles que se presentaron y el compromiso que tenemos nosotros de publicarlos, ¿no? Bueno, están publicados en la página del colegio. De poco a poco con los amigos de las revistas vamos a ir sacando algunos, sobre todo los 3 trabajos ganadores. Bueno, nos vemos el próximo martes. Nos vamos a dejar con esta canción que es muy conocida, es de los Platters. Ah, eso sí. Only Sí. You. Only you. Porque creo miserias. Bueno, les pido un favor, revisen la página, naveguen, apórtenos ideas para que puedan ustedes disfrutar más la página y nos vamos a sentir halagados y los comentarios que nos pueden hacer. Está el WhatsApp, a ver si puedes el teléfono, el WhatsApp ahorita de nosotros para que se comuniquen, que nos hagan sus comentarios, háganlo también a través de Face. Les vamos a agradecer su participación para cada vez poder servirles mejor, ¿no? Bueno, y en esta nueva actitud nos vamos diciendo solo tú, Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, y nos vemos el próximo martes de café aquí en la Ciudad de México. Buenas noches y gracias a todos.